¿Te gustaría saber cuál es la psicología para que puedas vender con webinars? Te la cuento hoy en Negocios sobre Ruedas. Hola, yo soy Luis Eduardo Barón, director del Instituto de Negocios, y en este momento estoy en un Hyundai Kona del año 2020. Muy bonito, realmente los últimos autos que me han tocado y que tú has visto, como el de la semana pasada, que me encantó, es, pues, digamos, autos tipo SUV, una medida, digamos, un tamaño bastante bueno. Y este, pues, no es la excepción, me parece que es muy cómodo y bastante interesante. Si no has visto el video 1, o sea, la primera parte donde hablamos de cómo vender con webinars, te sugiero que hagas clic aquí arribita, te dejo la información para que veas esa parte que es muy importante, porque te pongo un poco en contexto qué son los webinars, cuándo nacieron, que no es una cosa nueva, que quizás es la primera vez que estás viendo webinars, pero esto ya lleva sus años. Pero lo más importante es que tú puedes usar los webinars para vender. Y hoy vamos a hablar, entre otras, de los usos de los webinars. Pero antes de empezar, te voy a dar una noticia que quizás no sabes. El 90% de los lanzamientos de productos digitales y de servicios, etcétera, en este momento en los Estados Unidos se está realizando con webinars. ¿Cuál es la razón? No sé realmente, pero es muy poderosa porque es muy curioso que la gran mayoría de los lanzamientos se hagan con webinars. Pero bueno, en el fondo sí hay razones. Uno, que son muy fáciles de hacer. 2, que son muy económicos. 3, que son muy poderosos. 4, que son automatizables. 5, que son muy flexibles. Es decir, son bastantes razones como para que alguien que quiera hacer un lanzamiento, sobre todo por primera vez, lo haga a través de webinars. Y alguien que domina, digamos, esta industria, que conoce bastante bien, quiere hacer un lanzamiento poderoso y lo haga con webinars. Cada lanzamiento tiene una psicología y la de los webinars tiene su propia psicología. Y hoy vamos a hablar un poco de psicología, pero para poder hacerlo te quiero comentar cuáles son los diferentes tipos de webinar que existen. Hay básicamente 4 tipos. El primero es el de generación de prospectos, lo que llaman generación de leads. ¿En qué consiste ese webinar? Básicamente son webinars donde tú das un contenido y al final del contenido lo que estás llamando, o sea, el llamado a la acción es a tener unos leads calificados, es decir, la gente se registra al webinar, ahí hay captación, que lo vamos a ver ahora más tarde, de registros, asiste al webinar, la gente ya levanta la mano, o sea, estamos calentando un poco más al prospecto y esas personas las pasamos, por ejemplo, a una llamada, a una aplicación, a una cita y podemos hacerle una venta, pero ya estamos captando prospectos más calientes, prospectos interesados. El segundo tipo de lanzamiento es la venta directa, es decir, hacemos un webinar para hacer una venta. Usualmente es un botón de pago o un llamado a la acción de compra acá, básicamente. No hay, digamos, un proceso intermedio. Son muy populares, en especial para productos inferiores, yo diría, a $1,000. Para productos de 2,000, en el rango de 2,000 hacia arriba, es recomendable ese segundo paso, que es la generación de prospectos más calificados. El siguiente que te decía que es el tercero, es la generación de lista. Entonces un webinar es un excelente lead magnet. O sea, si tú estás familiarizado con el término lead magnet, es algo que nosotros damos a cambio de que nos dejen su correo electrónico. Básicamente su nombre, correo electrónico, pero sobre todo el correo electrónico para empezar una conversación con esa persona. Entonces el lead magnet, o sea, el webinar como lead magnet es muy poderoso porque tiene mucho valor. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que requiere que la gente nos regale su tiempo. Es decir, no nos está pagando con dinero, nos está pagando con tiempo. No todo el mundo tiene el tiempo para poder estar en el webinar, pero el que va al webinar y está durante todo el tiempo es un prospecto mucho más calificado. Así que generación de lista es muy bueno porque la gente se siente que está llegando a algo que tiene valor, porque los webinars son para dar valor. Y precisamente ese es el cuarto tipo de webinar que existe, el de contenido. El de contenido nos sirve para generar autoridad, posicionamiento. Es un webinar bastante interesante porque, digamos, si tú tienes un contenido de 1 hora, es un webinar donde no vas a vender. Lo único que haces es posicionarte, generar autoridad. El contenido que se produce en ese webinar, estamos hablando de que es 1 hora perfectamente, te va a servir a ti para
calentar los prospectos. Es decir, por ejemplo, si tú pones este webinar en YouTube o lo pones en Facebook, la audiencia que va a ver el webinar, que te ha pagado con tiempo, como te decía anteriormente, es una audiencia más calificada. Entonces, cuando tú vas a hacer una publicidad, puedes hacer publicidad a esa audiencia que es una audiencia que, como se quedó más tiempo, digamos, está ya más consciente de lo que tú estás haciendo y consciente del dolor quizás que pueda tener y que tú te puedes convertir en esa solución. Así que los webinars de contenido son espectaculares, son buenísimos, y por lo general tú puedes tener una secuencia de webinars de contenido previo a un webinar de ventas. Los webinars son extremadamente flexibles, buenísimos, por ejemplo, para combinar lanzamientos. Lo puedes usar para un webinar para aclarar dudas antes de abrir una carrito de compra, por ejemplo. Lo puedes usar posterior para resolver inquietudes, para cerrar, por ejemplo, la venta final. Lo puedes usar para vender directamente productos. Y si me preguntas qué tipo de productos, pues mira, yo diría que prácticamente todos. Es decir, si tú haces un webinar, por ejemplo, para un producto de $99, de $200, lo puedes mandar directamente a botón. Pero si estás vendiendo una consultoría, lo puedes mandar, digamos, a una entrevista. Si estás vendiendo un mastermind, un producto de mayor precio, un bootcamp, algo, digamos, donde hay mucho contacto contigo, a un webinar con un segundo paso que puede ser una cita, por ejemplo, o una aplicación. Si estás vendiendo, por ejemplo, servicios como venta, digamos, la gente que está en inmobiliaria, venta de casas, no le estás vendiendo el apartamento, la casa, etcétera. Haz clic aquí y compra la propiedad de 150 millones de pesos o $100,000, etcétera. Simplemente haz clic aquí para reservar una cita conmigo donde te va a mostrar el siguiente paso que tienes que dar, o te voy a hacer un tour virtual o lo que sea. O haz clic aquí para conocer más información sobre servicios financieros, sobre servicios de seguros y muchos otros aspectos que puedes vender de servicios, coaching, consultorías, asesorías a través de webinars. Entonces son, como te digo, muy poderosos, muy versátiles. Y bueno, ¿cuál es la psicología que debes de tener en un webinar? Básicamente es la misma que hemos usado en diferentes aspectos del marketing digital, basado en lo que San Elmo Lewis hizo hace muchísimos años, que creó la metodología AIDA, ¿sí? Año 1800 y algo. Él, que era, digamos, un marquetero en ese momento, yo creo que no era tan popular el término, él dijo, mira, tenemos que hacer una metodología para lograr convertir a nuestros clientes. Y esa metodología la llamó el método AIDA o AIDA, que es básicamente AIDA. A por atraer, o sea, lo que es atención. El A por atraer la atención. Tener la atención del prospecto. La I por generar el interés, ¿sí? El interés del prospecto en el tema. La D por el deseo, o sea, despertar el deseo de las personas. Y la última A por el llamado a la acción. Entonces son atención, interés, deseo y acción. Básicamente es la misma fórmula que debes de aplicar en un webinar. Atraer a ese prospecto, generar la atención del prospecto, despertar esa atención con algo interesante que comienzas en tu webinar. Muchas veces estadísticas, casi siempre es una pregunta, etcétera. Después, el interés sobre el tema que tú estás hablando, lo que le estás vendiendo, llamémoslo así en ese momento. Y ahí generas también el interés en ti, o sea, te posicionas, gana la autoridad, das contenido. Y ese contenido sirve para despertar ese deseo, o sea, que la gente empiece a decir, no, esto definitivamente es lo que yo tengo. Y al final le dices, toma acción. Y toma acciones, o aquí está mi oferta, toma acciones, levanta el teléfono y llámame, mándame un WhatsApp, agenda una cita, bueno, llena este formulario, etcétera. El llamado a la acción que quieras de acuerdo a tu producto, de acuerdo a lo que tú hayas, o sea, la estrategia que tengas para poder llevar al prospecto a la compra, básicamente. Entonces, ese en sí es en la psicología. Yo la explico mucho más profundo en mis cursos, pero lo primero es
Es decir, bueno, esto no es diferente a la psicología que puedes tener en un evento presencial. Los webinars son eventos virtuales, pero viene la psicología de los eventos presenciales. O sea, lo primero es lograr la atención de las personas, que la gente sepa por qué se tiene que quedar ahí. Recuerda, nadie va a un webinar a ver qué es lo que van a dar y sin saber qué. Bueno, cuando arranca uno dice, el título me llama la atención, pero lo primero que tú tienes que decir es, bueno, ¿qué es lo que hay adentro? Entonces ahí es muy importante atraer un poco a las personas con algo que sea súper interesante, que ellos no conozcan, que despierte la curiosidad para que se queden. O sea, el objetivo principal es que los primeros minutos la gente quede atrapada para que pueda continuar. Y así sucesivamente. Después tenemos que vender la oportunidad generando el interés. Mira, en este momento, esto, por ejemplo, digamos, en este momento los webinars son una gran opción para lanzar tus productos. Son mucho más fáciles de hacer que cualquier otro tipo de lanzamiento. Lo puedes hacer con menos dinero, etcétera. Entonces, inmediatamente lo generas. ¿Por qué hacerlos en este momento? Porque nunca antes habíamos tenido la necesidad de tener más prospectos, de generar más ventas, etcétera, que en este momento. Y la herramienta más rápida, más fácil, mejor, son los webinars. Porque tú eres la persona indicada. O sea, cuando estamos generando el interés es que, mira, yo he hecho cantidad de webinars, he creado una metodología, he hecho paso a paso y yo soy la persona que te puede guiar. Y ahí viene después todo lo que es cómo lograste tú aprender esto, es decir, tu historia. Mira, yo vendía antes en eventos presenciales y ahí me llegaban los clientes y resulta que ahora me ha dado resultado. He logrado aumentar mis ventas, incluso estoy vendiendo más de lo que vendía antes con los eventos presenciales y después de haber estado casi quebrado porque no podía hacer otra vez los eventos, en pocos meses estoy vendiendo cantidad de dinero. Entonces ya encontraste algo que te ayudó a solucionar un problema, que es el mismo problema que de pronto las personas tienen. Y cuando dices eso, dice, ahora te voy a dar los principales consejos que he encontrado durante todo este viaje. Consejo número 1, consejo número 2, consejo número 3, los enmarcas al comienzo. Por ejemplo, te voy a dar 3 secretos para que tú aprendas a hacer webinars poderosos. El secreto número 1, esto es lo primero que tienes que hacer, es el segundo y el tercero, y entregas contenido. ¿Qué tipo de contenido? Contenido de valor. Si tú, por ejemplo, haces un webinar y no entregas suficiente contenido, la gente que va al webinar va a quedar defraudada. Si yo no aprendí nada. Vine aquí a que me hablaran de algo y no. Ahora, ¿en una hora te puedan hablar de todo? No. Es imposible que tú entres a un webinar que es gratuito y te den todas las soluciones. No. Pero por lo menos que la gente diga, ya entendí, ya puedo dar un paso adelante, pero quiero más. Y ese más es lo que tú les vendes. Entonces, básicamente está ahí, mira, no te puedo dar todo, pero aquí te ofrezco y haces la oferta lo que tú tienes. Básicamente son como los pasos que tienes que dar cuando haces la oferta. Eso tiene todo su misterio. Yo lo explico muy bien en mis cursos. Además, tengo muchos casos de éxito de alumnos que les ha ido supremamente bien vendiendo un webinar. A nosotros nos va bastante bien. Creo que batí el récord la última vez que hice un webinar. No hace mucho batimos el récord en ventas en webinar. O sea, mi récord personal. Son muy buenos para venta. Entonces, lo que tú dices es, ok, es la metodología que debes de usar para hacer el webinar. Si yo tengo esa psicología, esa metodología, puedo realizar un webinar mucho más fácil y me puede ir muy bien. Realizarlos, muy sencillo. La próxima semana voy a hablar qué tipo de plataforma, la parte técnica y todo, pero tú puedes hacer un webinar con un PowerPoint. No tienes que salir en cámara necesariamente. Entonces puedes hacer un webinar, tienes un PowerPoint. El diseño, mira, yo he visto webinars simplemente fondo blanco, letra negra, solo texto y funcionan perfectos, ¿sí? A mí me gusta mucho que los webinars tengan diseño, que sean bonitos y todo, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es la psicología que lleves para poder vender. Si lo puedes hacer más bonito, perfecto. Si no, no tiene problema. Es que a mí no me gusta salir en cámara. No tienes que salir en cámara. Es que mi voz no es muy buena. No me gusta mi voz. Bueno, si no lo quieres hacer tú, contrata a alguien que lea el script, porque debes de tener un libreto de ventas. Entonces, el script, y lo puedes hacer. Se vende de todo a través de los webinars. Son súper poderosos. Es uno de los lanzamientos quizás más poderosos que puedes hacer. Es el primero que yo le recomiendo a mis alumnos. El más avanzado no es quizás el más avanzado, no es el más complejo,
pero el de mayor flexibilidad, sobre todo porque los puedes automatizar, y de eso vamos a hablar la próxima semana, porque la próxima semana te voy a contar sobre cómo automatizar tus webinars, qué plataformas utilizar y sobre todo por qué te estoy hablando de esto. No te voy a vender nada, ni mucho menos, pero te estoy contando es que es una gran oportunidad la que hay en este momento de tener tu propio negocio digital. Y tienes una opción buenísima para vender. No tienes que romperte la cabeza, no tienes que ponerte a grabar unos videos cinematográficos y una cantidad de cosas. Con un PowerPoint, que todos tenemos un PowerPoint, incluso Google tiene su propio sistema para hacer PowerPoints de forma completamente gratuita. Entonces no tienes que invertir prácticamente nada para hacer el webinar, solamente tráfico para que la gente lo vea, y puedes tener una gran herramienta para vender. Te espero la próxima semana, porque la próxima semana hablaremos de las plataformas, los diferentes estilos de webinar dentro de las plataformas. Es decir, no, hoy hablamos de los tipos. La próxima semana hablamos de las plataformas, porque podemos hacer webinars en YouTube, en Facebook, webinars en otras herramientas. Pero la herramienta no es lo importante. Lo más importante es la psicología. Y eso es lo clave. Eso lo enseño yo en los cursos, por ejemplo, en Empieza tu negocio, en Lanza tu negocio, que son cursos muy buenos, y en nuestro programa avanzado de inversión digital, desde luego vamos a fondo, porque ahí yo les ayudo a mis alumnos a hacer su script de ventas, que es prácticamente lo más importante. Un abrazo para todos. Si te gustó este video, déjame un me gusta. Además me pones cuándo vas a hacer tu primer webinar. Si has hecho algún webinar, cuáles han sido los tropiezos que han tenido. Me puedes hacer preguntas y voy a tratar de respondértelas acá debajo del video. Y empieza por hacer tu primer webinar y después me cuentas cómo te va. Yo soy Luis Eduardo Barón y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo. Una cosa más, suscríbete al canal. Te recomiendo que te suscribas al canal, porque tengo un material buenísimo que estamos liberando y solamente están conociendo nuestros suscriptores. Y activa la campanita para que te llegue la notificación y puedas ser el primero en ver la información. Chao, chao. Nos vemos en el próximo video.